Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a hacer derivadas pero en un punto, fíjate. A ver, f de 0, la función en 0 es 4, la derivada de esa función en 0 es menos 1, la función en 0g en 0 es menos 3 y su derivada en 0 es 5. Acá no le puse el igual a 5. Bueno, a ver, ¿qué nos piden? Nos piden que hallemos el producto de f por g derivado en 0. Bueno, primero te cuento algo. Si vos tenés f de x por g de x y lo vas a derivar, vamos a derivar la multiplicación de f de x por g de x, bueno, vamos a derivar el producto de dos funciones, de f de x por g de x. A ver cómo nos da la derivada. Esto es una regla de derivación, es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. A ver si nos quedó claro porque es una regla de derivación. Es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, si yo quiero hacer f por g en 0, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la derivada f en 0 por g sin derivar en 0, más f sin derivar en 0 por g derivado en 0. Y ahora reemplacemos. F derivado en 0 es menos 1, multiplicado. G sin derivar en 0 es menos 3, más la función sin derivar en 0 es 4, por la función g derivada en 0 que es 5. Bueno, ahora hacemos las cuentas. Menos 1 por menos 3 da 3, menos por menos más. Y aquí 4 por 5 da 20, ¿verdad? Y en total nos da 23. Bueno, primer problema resuelto. Nunca olvides, la derivada del producto de funciones te da la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahora reemplazamos todas las x por 0, y sencillamente luego recolectamos los datos que nos dieron, porque teníamos la derivada f' en 0, g en 0, f en 0 y g' en 0, lo teníamos todo como dato. Bueno, espero que haya quedado claro. Pasemos a la segunda. Bueno, la segunda, ¿qué nos plantea? La segunda nos plantea la suma de dos funciones derivadas. A ver, si yo voy a hacer f de x sumado g de x, todo esto derivado. Bueno, ¿cómo te va a quedar? Muy sencillo, te va a quedar f de x derivado sumado g de x derivado. Es decir, si yo tengo que derivar la suma de funciones, ¿sabes cómo te queda? Una función derivada sumada a la otra función derivada. Listo. A ver, entonces, si yo tengo que hacer f más g derivado en 0, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar la función derivada en 0 más f derivado en 0 más g derivada en 0. Bueno, ahora reemplacemos. F derivado en 0 es menos 1. Y g derivado en 0 es 5. Bueno, menos 1 más 5, ¿cuánto me da? 4. Lo importante de rescatar acá, ¿ves? Es que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas. Luego lo especializamos en 0. Aquí lo estamos especializando en 0. F' de 0 más G' de 0. Bueno, F' de 0 es menos 1, G' de 0 es 5. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo, que es el cociente. Voy a borrar. Yo borro tranquilo porque esto es un video, ¿viste? Vos podés poner pausa, retroceder, volver a mirar. Vamos a ver cómo es la derivada de un cociente. Suponete que yo tengo
f de x dividido g de x, ¿no? Un cociente. Y pretendo derivar este cociente. Bueno, esto que te voy a mostrar es una regla de derivación, ¿eh? Acordate que vos tenés que tener una tablita con todas las reglas de derivación y que te las dejen usar, ¿eh? En una evaluación, en un examen. Bueno, fíjate cómo es la regla. Es la división de dos funciones que hay que derivar. Es el numerador, la primera función derivada, multiplicada la segunda función sin derivar. A ver si quedó claro. La primera función derivada multiplicada la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Todo dividido la segunda función g de x, pero elevada al cuadrado. Es sin derivar, pero elevada al cuadrado. Esta es la regla para derivar una división. Fíjate, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo dividido el segundo, el denominador, sin derivar, pero al cuadrado. Entonces, si yo tengo que hacer f sobre g derivado en 0, a ver, ¿cómo sería? Sería f' en 0 por g en 0 menos f en 0 por g' en 0. Todo dividido g en 0, pero elevado al cuadrado. Bueno, ahí aplicamos la regla de derivación. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, dividido el segundo al cuadrado. Hagamos los cálculos. f' de 0 es menos 1. Por g de 0, que es menos 3. A esto hay que restarle, siempre se resta, ¿eh? F de 0, menos 1. Pongo paréntesis para que no me quede menos con menos, ¿eh? Bueno, por g' de 0, acá va 0, ¿no? G' de 0, que es 5. Todo ello dividido, g de 0 al cuadrado. Bueno, g de 0 es menos 3 y lo vamos a elevar al cuadrado. A ver cuánto nos da. Menos 1 por menos 3 da 3 positivo, ¿no? Cuando multiplicas con el mismo signo da positivo. Acá, menos con menos nos da más, 5 por 1, 5. ¿No? Acá 5 por 1, 5, menos con menos más. Y menos 3 al cuadrado da 9. Bueno, 3 y 5 da 8, 8 novenos nos da. Bueno, no te olvides que lo que acabas de ver es la regla de derivación de la multiplicación de dos funciones, de la suma de dos funciones y de la división de dos funciones. Luego eso especializado en un valor particular de x. Nada del otro mundo. No te quedes con dudas. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar. O al Facebook, al Instagram, al WhatsApp, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas. Y nos vemos en el próximo video. Chao.